Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. La clase de hoy corresponde a los elementos de la cabeza ósea. Y aquí está la relación de hechos que vamos a tratar hoy día. ¿Cuáles son las regiones topográficas superficiales de la cabeza? Porque existen otras que son profundas y están dispuestas para fosas, cavidades que hay en el sector de la cabeza. Después viene la distribución de huesos de la cabeza, dispuestos en el cráneo y en la cara. La función para la cual están dispuestas estos elementos, y eso significa lo que tiene que ver con la cavidad orbitaria, la cavidad nasal, la cavidad oral, los compartimentos correspondientes al oído. Cómo se desarrollan estos huesos y los espacios membranosos que existen a nivel de alguno de estos elementos. Recordemos que los huesos de la cabeza se desarrollan mayoritariamente a partir de modelos membranosos, de tal manera que mientras se encuentran en desarrollo van a haber algunos elementos que corresponden a la cabeza ósea que se mantiene como membrana. Y eso es lo que se denominan fontanelas o fontículos. La relación que existe entre las distintas estructuras dispuestas a nivel de la cabeza, las fosas, las cavidades, los forámenes dispuestos ahí, y los detalles correspondientes a cada sector. Entonces, estos son los contenidos de la cabeza ósea que comenzamos a desarrollar. Desde el punto de vista topográfico superficial, lo que corresponde a la cabeza, que es el límite que lo separa, por ejemplo, del cuello por la parte anterior, es este detalle óseo que le corresponde a la mandíbula y que se denomina reborde mandibular. Y dentro de este sector, la cabeza está separada del cuello y además de eso existe otro detalle que le corresponde al hueso frontal, que se denominan arcos superciliares, que determinan que en el sector de la cabeza queden dos zonas bastante delimitadas. Una es la región de la cara, que se encuentra entre el arco superciliar y el reborde mandibular, y el otro que está hacia cefálico del arco superciliar y que se encuentra hacia la parte posterior, limitado por una eminencia que se denomina eminencia occipital externa. Dispuesta de esa manera, entonces, hay regiones de la cara y hay regiones del cráneo. Y los elementos que sirven para poder darle nombre a las regiones topográficas en general del cuerpo corresponden a contornos musculares, a elementos que son anexos de la piel, como pliegues, como los párpados, como los labios, como el pabellón auricular, como el apéndice nasal, y algunos otros elementos destacados, como por ejemplo pueden ser reparos óseos o simplemente hueso. Entonces aquí están señaladas por números, por ejemplo la región nasal, la región labial, que se puede también subdividir en una labial superior, de otra labial inferior, la región mentoniana o del mentón, la región cigomática, la número 5, la región palpebral o de los párpados superior e inferior. Hay distintos procedimientos para cada sector, entendiendo que hay una derecha y que hay otra del lado izquierdo. Con la número 9 es la región de la buca, de las mejillas o también técnicamente denominada región geniana. Y por delante y por caudal al pabellón auricular está la región número 4, que se denomina región maseterina por la posición de un músculo, o parotibia por la relación de una glándula. Observamos además una de las regiones del cráneo dispuesta en la parte anterior, que es la región frontal, hace alusión a un hueso dispuesto en esa posición. La región lateral es la región temporal. Como parte de los elementos de la región temporal, este elemento destacado que forma parte de la audición es la región del pabellón auricular. E inmediatamente por detrás, también correspondiente a un detalle del temporal, hay otra región más pequeña que se denomina región
mastoidea. En la parte más alta de la cabeza está la región parietal, entendiendo que hay una derecha y hay otra del lado izquierdo. La eminencia occipital externa y una línea trazada horizontalmente separa lo que corresponde a la cabeza en la parte posterior de lo que corresponde al cuello. Y observamos entonces la número 6, que corresponde a la región temporal, la número 2, en esta vista se puede apreciar con un mejor detalle, la región mastoidea, el número 1, la región occipital, la más alta, que es la región parietal, y la más anterior, que corresponde a la región frontal. ¿Por qué son importantes? Porque ustedes, dentro del punto de vista del registro de las actividades que van a realizar con su paciente, de la transcripción de lo que está diciendo el paciente en un lenguaje cotidiano, por un lenguaje más técnico, tienen que hacerlo en base a la utilización de un lenguaje que corresponda a las regiones topográficas que están descritas en esta presentación. Un procedimiento de sutura a nivel de la región palpebral superior derecha, a nivel de la región mentoniana, un absceso localizado en la región geniana y que ustedes o los dentistas van a tener que drenar, una herida contusa en la región occipital o en la región parietal o derecha o izquierda, nos indica entonces la relación más específica que ustedes van a describir. Ya habíamos delimitado la región de la cabeza, separada del cuello posterior y separado entonces también del cuello por la parte anterior. Esta es la región de la cabeza, organizada en cara y la parte superior y posterior, que es el cráneo. Y dentro de los huesos de la cabeza hay huesos que le pertenecen al cráneo y hay huesos que le pertenecen a la cara. Dentro de los huesos que le pertenecen al cráneo, ellos fundamentalmente están dispuestos y organizados para poder proteger el sistema nervioso central encefálico. Y es por eso también que otro nombre que la nómina anatómica le denomina y actualiza su definición es el concepto de huesos del neurocráneo. Huesos del cráneo o huesos del neurocráneo. Y para cada uno de los huesos que está dispuesto a nivel de la cara y que están protegiendo a órganos importantes, como el globo ocular, como los elementos de la fosa nasal, como los elementos de la cavidad oral, no solamente se le pueden denominar los huesos de la cara, sino que también los huesos del viscerocráneo, porque en su interior contienen elementos viscerales que forman parte de los sistemas que corresponden a los órganos de los sentidos. Los huesos de la cabeza, cráneo y cara, están dispuestos ordenadamente para poder organizarse en una serie de cavidades. Ya lo habíamos dicho, aquí está el esquema, esta es la posición esquemática de los compartimentos. Los huesos del cráneo fundamentalmente sirven para formar la cavidad craneal. Algunos huesos del cráneo, combinados con huesos de la cara, forman las cavidades orbitarias. Huesos del cráneo, con algunos huesos de la cara, forman la cavidad nasal. Huesos de la cara forman la cavidad oral y un hueso del cráneo, que es el temporal, forma los compartimentos que corresponden a las cavidades dispuestas para el sistema de la audición. El oído externo, el oído medio y el oído interno. Esa es la gran función de los huesos dispuestos en este sector. Desde el punto de vista de la denominación general, los huesos del cráneo, el que está dispuesto en la parte más anterior es el frontal, el que está dispuesto lateralmente es el temporal, los que están hacia la parte cefálica y lateral corresponden a los parietales. El frontal es un solo hueso, los parietales son dos, los temporales son dos. En la parte más posterior está el hueso occipital, que es uno. En la parte media del cráneo hay un hueso pequeño que forma parte de la cavidad orbitaria, de la cavidad craneal, de la fosa nasal y que se denomina etmoides. Y le acompaña también otro hueso que es único, al igual que el etmoide, un hueso que algunos autores lo han comparado con la forma de un murciélago, otros con la forma de un avión, que también está dispuesto en un compartimento medio, de tal manera que forma parte de varias cavidades, de la cavidad craneal, de la cavidad orbitaria, de la cavidad nasal. Y este hueso se denomina efenoides.
En el caso de los huesos de la cara, están los huesos nasales, que son dos, el unguis o lagrimal. Unguis significa en forma de uña, lagrimal porque es forma importante del drenaje de las lágrimas, que están bañando el globo ocular, los huesos cigomáticos, los huesos maxilares, que son dos, la mandíbula, que es el único hueso que se puede mover porque tiene una articulación sinovial con el temporal, la articulación temporomandibular. El resto de las articulaciones de la cabeza entre cráneo y cara son del tipo fibrosas. Se mueven, pero es muy poco el desplazamiento que ellos tienen, prácticamente de 1 milímetro, 2 milímetros, no más allá que eso. Y se tienen que mover en un movimiento de expansión y de contracción muy pequeño, fisiológico, porque en el interior de la cabeza hay una serie de elementos vasculares, elementos venosos, elementos arteriales, hay líquido cefalorraquídeo que tiene que tener un ritmo entonces de contracción y de expansión. Eso es lo que observamos en esta posición. En la parte profunda de la cavidad oral y por detrás del maxilar hay un par de huesos pequeños que se denominan los huesos palatinos. En el interior de la fosa nasal, formando la parte baja del tabique nasal, hay un hueso que se denomina el vómer, mientras que lateralmente en las paredes de la fosa nasal hay un hueso que se denomina cornete o concha inferior. Esta es una vista por la parte ventral. No vamos a entrar en detalle para cada uno de los reparos. Este es el frontal. Esto corresponde a los temporales, a los parietales, el hueso maxilar, derecho e izquierdo, la mandíbula. Antiguamente, clásicamente, la mandíbula era denominada el maxilar inferior y los maxilares eran denominados los maxilares superiores. La nómina anatómica ahora describe un hueso que se mueve junto con el temporal, que es la mandíbula, y dos huesos que conforman la arcada dentaria superior, que son los maxilares. De color rosado, formando la parte baja del tabique nasal, lo que corresponde al vómer, y lateralmente, pegado a las paredes laterales, los cornetes o conchas inferiores. Una vista por la parte lateral, frontal, parietal, temporal, occipital, el unguis o lagrimal, los huesos nasales, los huesos maxilares, el cigomático, lo que corresponde a detalles de la mandíbula, y no observamos a otros huesos que están en la posición dispuesta prácticamente en el plano medio. Desde la vista posterior, los parietales, el occipital, la mandíbula, los maxilares derecho e izquierdo, más algunos detalles que le corresponden a la parte posterior de la fosa nasal. Desde la vista caudal, occipital, temporal de color verde, de color morado los maxilares derecho e izquierdo, el cigomático de color café claro, de amarillo algunos detalles que le corresponden al efenoide de color fucsia, lo que le corresponde a la parte baja del tabique nasal y que es el vómer. La parte posterior del paladar le corresponde a los palatinos. Los huesos de la cabeza, fundamentalmente del cráneo, se desarrollan a partir de modelos membranosos. Recordemos que los huesos largos, como el húmero, como el fémur, como otros huesos, radio, ulna, se desarrollan a partir de modelos cartilaginosos. Y esos huesos largos tenían una parte central, que era el inicio de su desarrollo, que era la diáfisis, tenían extremos, que eran las epífisis, tenían puntos intermedios, que eran los más tardíos en consolidarse, que eran las metáfisis, en donde se desarrollaban los cartílagos de crecimiento, que los huesos cortos o breves también se desarrollan a partir de modelos cartilaginosos. Hay una maqueta previa de la estructura ósea, pero que es un cartílago, y que los huesos planos, que se caracterizan por estar cerrando cavidades corporales, como la cabeza, como el tórax, como la pelvis, fundamentalmente se desarrollan a partir de modelos membranosos. Y a partir de este punto central comienzan periféricamente a desarrollar hueso. Y es por eso entonces que especialmente a nivel de los huesos del cráneo, en la medida
que el niño va naciendo o se va desarrollando dentro de la vida uterina una vez que nace y aproximadamente hasta los 18 meses, máximo 2 años de vida, hay algunos espacios que todavía no se convierten en hueso, que son membranas, que tienen una consistencia menor a la del hueso y que tienen mayores posibilidades de poder expandirse o de poder deprimirse. Y esos elementos van a ser importantes desde el punto de vista clínico para determinar qué es lo que está sucediendo en el interior del cráneo de un niño de menos de 2 años. Estos espacios membranosos son varios, algunos se desarrollan en la vida intrauterina, por ejemplo, estos que son laterales. Hay uno que está en la parte anterior que se denomina el fontículo o la fontanela térica, que se desarrolla entre el frontal, el parietal, el temporal y el efenoides, el fontículo térico. Después, en la parte posterior y lateral, hay otro fontículo que se desarrolla entre el temporal, el parietal y el occipital. Este fontículo o fontanela se denomina astérica. Y estos dos, tanto el fontículo térico como el fontículo astérico, tienen que estar cerrados antes del momento del nacimiento. O sea, solamente son viables en la vida intrauterina. Después, en el sector entre el hueso frontal y los huesos parietales, hay un fontículo que es el más grande de todos los fontículos, que es el que termina más tiempo en desarrollarse, en consolidarse como una estructura dura, como hueso, y este es el fontículo bregmático. Este está en la posición media y anterior. Y por detrás de él, entre los parietales y el occipital, hay otro fontículo más pequeño que se desarrolla entre el occipital y los parietales, que se denomina el fontículo o fontanela lambdoidea, en base a la presentación, a la forma que tiene la letra del alfabeto griego, que es lambda. Es como un triángulo, con una estructura lineal un poco más alargada hacia la parte superior. Entre el fontículo bregmático y el fontículo lambdoideo, que están presentes después del nacimiento, el fontículo que se cierra aproximadamente entre los 6 y los 8 meses de nacido, corresponde al fontículo lambdoideo. Es pequeño y tiene forma triangular. 6, 8 meses de nacido, este fontículo se tiene que cerrar. Y el fontículo bregmático, que a diferencia del lambdoideo, tiene una forma de rombo, es más grande, está en la posición media y anterior, se cierra aproximadamente al año 8 meses de edad. No debe estar presente después de ese periodo. Si estos fontículos se cierran prematuramente, por ejemplo, si el fontículo bregmático, si el fontículo lambdoideo se cerraran antes del momento del nacimiento o en los primeros meses de gestación, significaría que los elementos que forman la cavidad craneal se cierran prematuramente, no permitiendo el aumento de los diámetros del interior del cráneo y con ello dificultando el desarrollo normal de los elementos correspondientes al sistema nervioso central encefálico, lo que produciría un retardo desde el punto de vista intelectual. Esa situación se denomina una cranioestenosis. Si estos fontículos, por alguna razón, no se cierran después de los tiempos estimados, 6 u 8 meses para el fontículo lambdoideo, al año 8 meses el fontículo bregmático, estos elementos permiten el avance, la separación de los huesos del cráneo, dando una impresión a la observación de que la cabeza va creciendo. Eso se produce en algunas patologías en las cuales se produce una dificultad para los drenajes normales de lo que se encuentra en el interior y que corresponde al líquido cefalorraquídeo. Entonces pueden ocurrir situaciones tanto de permanencia de estas fontanelas o como de cierres prematuros. Si se produce un cierre prematuro, la situación desde el punto de vista clínico se denomina una sinostosis craneal, lo que provocaría una microcefalia y limitaciones para el desarrollo del sistema nervioso central encefálico. Si no se logran cerrar en los tiempos establecidos y estos persisten como membranas,
Los diámetros de la cabeza van aumentando, en algunos casos por una situación no del cráneo mismo, pero sí del normal flujo del líquido cefalorraquídeo. También estos elementos de tipo líquido van comprometiendo el normal desarrollo del sistema nervioso central encefálico. La gente habitualmente a estos espacios se denominaba las famosas molleras. E incluso existen algunos procedimientos que desde el punto de vista folclórico, cuando un niño está con dificultad respiratoria, le soplan la posición de los fontículos fontanela. Y supuestamente bajo ese concepto el niño saldría de la situación de ahogo. La verdad es que el aire que le están soplando directamente sobre la cabeza produce una estimulación de la inspiración, pero no tiene que ver directamente con los fontículos o fontanela. Se denominan fontículos o fontanela porque profundo a estos espacios membranosos fluyen líquidos. Hay líquidos que contienen sangre venosa y que en las situaciones de la anatomía patológica, cuando se estudiaron, cuando rompían estos sectores correspondientes a las membranas, fluían hacia la parte externa elementos del líquido cefalorraquídeo y también elementos que contenían sangre venosa. Fontanela significa pequeñas fuentes de agua. Y aquí tenemos un fontículo real que corresponde al fontículo bregmático. Si nosotros nos fijamos en las características de la cabeza de este niño y su cuero cabelludo, este niño no tendría más allá de meses de vida. Y es por eso entonces posible apreciar lo que corresponde al fontículo bregmático, que debiera cerrarse después del año 6 meses, año 8 meses. Cuando ustedes examinen a un niño recién nacido o en los primeros meses de vida, van a tener que examinar los fontículos, si están presentes en las etapas que corresponden o si están cerrándose prematuramente. También el fontículo bregmático, que es el más grande de todos, si está muy deprimido, como en este caso, nos puede indicar que los fluidos que están en el interior del cráneo están disminuyendo. Y ese niño, por ejemplo, se puede encontrar en una situación de deshidratación. En cambio, si el fontículo bregmático se encuentra en una posición de sobrerrelieve, por sobre el nivel de la superficie dispuesta a nivel del cráneo, nos puede significar que existe una hipertensión de los fluidos dispuestos en el interior del cráneo. Entonces, son espacios que tienen una importancia anatómica desde el punto de vista del desarrollo, pero también tienen importancia desde el punto de vista clínico. La depresión o el sobrenivel de estas estructuras nos indica que hay algo que está ocurriendo subyacente a estos espacios membranosos. También pueden ocurrir deterioros del normal desarrollo que ocasionan deformaciones de los huesos dispuestos a nivel del cráneo y estas deformaciones pueden ser en el sentido de un aumento del diámetro anteroposterior, lo que se denomina una escafocefalia. Escafo significa en forma de nave, de buque, más alargado en el sentido anteroposterior que en el sentido transversal. La plagiocefalia o plagicefalia, cuando se cierran prematuramente algunos puntos, pero es asimétrico, que el otro se sigue desarrollando y da irregularidades en la conformación de los huesos del cráneo. Hay otros conceptos que se denominan braquicefálica o brachiocefálica, en donde se cierran las suturas entre los parietales, entre los occipitales, pero se continúan las suturas dispuestas a nivel de los frontales con los parietales, y los diámetros de la cabeza son prácticamente simétricos, el anteroposterior con el transversal, y lo que corresponde a la trigonocefalia, que es un cierre prematuro de las suturas dispuestas a nivel del frontal con los parietales, de los parietales entre sí, de los parietales con el occipital, pero el frontal, que tiene 2 puntos de osificación, mantiene una línea de separación. Esta es una sutura que se denomina metópica y que permite entonces que el hueso frontal se desarrolle sin mayores inconvenientes hacia la parte anterior, mientras que el resto de los huesos ya ha completado su proceso
de crecimiento normal. Aquí tenemos un ejemplo de una escafocefalia, un diámetro anteroposterior más grande que los otros. Esta es una trigonocefalia, se han cerrado prematuramente el resto de las suturas, excepto una sutura que se denomina metópica para los huesos frontales, de tal manera que ellos se desarrollan hacia la parte anterior. Una plagiocefalia, en que el diámetro transversal es más o menos similar al anteroposterior. Esta es una cabeza del tipo esferoidea. O una acrocefalia, en los cuales hay asimetrías en los desarrollos de las suturas dispuestas a nivel de los huesos del cráneo. Se cierra prematuramente la sutura coronal, dispuesta entre el frontal y los parietales. Se cierra prematuramente la sutura sagital, dispuesta entre los dos parietales. Se cerró prematuramente lo que correspondía a la sutura entre el temporal y el occipital y el parietal del lado izquierdo, pero todavía se sigue desarrollando la sutura contralateral y ello nos otorga entonces una asimetría de la cabeza. Cada uno de estos conceptos de cierres prematuros o tardíos de las articulaciones a nivel de los huesos del cráneo tiene posibilidades de corrección. Si el médico se da cuenta a tiempo de que algo está ocurriendo en el normal desarrollo de los huesos del cráneo, existen posibilidades desde el punto de vista quirúrgico para poder permitir la separación y el normal desarrollo de todos los huesos. Existen también elementos ortopédicos que corresponden a unos cascos que mientras el niño tenga posibilidades de desarrollar los huesos de la cabeza, y ello va a ocurrir hasta el año 6 meses, año 8 meses, tenga posibilidades de poder limitar la excursión desordenada de alguno de estos diámetros. Y le van a dar una conformación natural para los huesos del cráneo. Si no se descubre a tiempo, este niño va a tener serias limitaciones para sus diámetros craneales y con ello serias limitaciones desde el punto de vista de su desarrollo intelectual y va a generar una microcefalia. También a nivel de los huesos maxilares, que se desarrollan embriológicamente a partir de un proceso que se denomina maxilar, son 2 puntos de osificación que en la medida que se van desarrollando se juntan a nivel de la línea media sin perder la independencia de los huesos, pero quedan en una sutura armónica, lineal, entre el maxilar derecho y el izquierdo, pero pueden ocurrir defectos del desarrollo en los cuales desde las lesiones mínimas hasta las lesiones más graves pueden provocar serios inconvenientes desde el punto de vista estético y funcional a nivel del paladar duro y del paladar blando, incluyendo el labio superior. Puede ser un defecto mínimo que corresponde a un labio que corresponde a la descripción clínicamente de un labio leporino. Es una lesión de tipo cutánea, de tipo muscular, de tipo mucosa, y hay lesiones que son más profundas, en las cuales el maxilar derecho y el izquierdo no se encuentran, no hay mayor desarrollo, hay un gran espacio que impide la conformación del paladar duro, del paladar blando, y existe una comunicación con una de las fosas nasales. Este es un paladar fisurado, es un defecto grave. Y más grave que este es un paladar fisurado que es de tipo bilateral. Este niño cuando tiene que realizar el reflejo de succión para poder alimentarse, o bien cuando ya tenga más de un año y se tenga que alimentar por sí solo, no lo va a poder hacer, porque no va a poder realizar los procesos de adosamiento de la lengua a el paladar duro para poder deglutir lo que está ingiriendo desde el punto de vista de la alimentación. De tal manera que cuando él ingiera líquidos o sólidos, estos van a tener comunicación con la cavidad nasal y va a tener que alimentarse, en definitiva, por sondas de alimentación. La cavidad craneal, que es la cavidad más grande y más importante dispuesta a nivel de la cabeza porque contiene los elementos del sistema nervioso central encefálico, el cerebelo, el tronco encefálico, las masas correspondientes al cerebro, está dispuesta dentro de la cavidad craneal. Y la cavidad craneal tiene un techo
que se denomina el techo de la cavidad craneal o la calota. Vamos a describir en la próxima clase músculos de la calota. Significa que son los músculos que están en el techo de la cavidad craneal. Y también vamos a tener un piso o base del cráneo que está dispuesta en 3 niveles, en 3 compartimentos. Una fosa craneal o un piso superior, una fosa craneal media o un piso craneal medio y finalmente una fosa craneal posterior. Y en cada uno de estos pisos o fosa, anterior, media o posterior, hay elementos pertenecientes al encéfalo. En la fosa craneal anterior, mayoritariamente se ubica el cerebro, en la fosa con su lóbulo frontal, en la fosa craneal media se ubica otro lóbulo del cerebro, que es el lóbulo temporal, mientras que en la fosa craneal posterior vamos a tener el tronco encefálico, vamos a tener el cerebelo y vamos a tener, no apoyado directamente en la base, pero sí en ese compartimento, lo que corresponde al lóbulo occipital. Estamos observando desde la parte de caudal hacia cefálico, lo que corresponde a la calota, el techo de la cavidad craneal, que está formado por 2 huesos. En la parte anterior, el hueso frontal, mientras que mayoritariamente en la parte superior y posterior, lo que corresponde al hueso parietal. Cada uno de estos huesos tiene detalles, que en la plataforma Moodle hay una lista de reparos óseos que hacen descripción para cada uno de estos elementos. Visto desde sagital, las flechas nos indican la posición de las fosas craneales anterior, media y posterior, que también en la nomenclatura antigua se denominan pisos de la cavidad craneal. La fosa craneal anterior se denomina el piso superior, la fosa craneal media se denomina el piso medio y la fosa craneal posterior se denomina el piso inferior. Visto desde arriba hacia la parte caudal, la fosa craneal anterior, media y posterior tiene una serie de detalles y tiene una serie de forámenes que es importante de reconocer porque a través de estos forámenes vamos a tener elementos de tipo vasculares, arteriales o venosos, vamos a tener elementos de tipo nerviosos, como por ejemplo nervios o elementos del sistema nervioso central que pasan a través de estos forámenes. Y estos forámenes pueden estar dispuestos en la fosa craneal anterior, en la fosa craneal media o en la fosa craneal posterior. Y corresponden a detalles de hueso de la fosa craneal anterior, media o posterior. Entonces, este es el resumen de lo que yo voy a decir. La fosa craneal anterior tiene un límite que lo separa de la fosa craneal media, que está determinado por el borde posterior de un detalle del efenoide que se denominan alas menores del efenoide. Cuerpo del efenoide, alas menores del efenoide. Y en esta fosa craneal anterior hay 3 huesos. Está el hueso frontal, hay detalles que le corresponden a un hueso que es el etmoides, hay una lámina horizontal que tiene una serie de pequeños forámenes que la describen como lámina cribosa del etmoide. Hay un levantamiento en la línea media que se denomina la crista Galli y por delante de la crista Galli hay un elemento que corresponde a un foramen que no tiene punto de salida y que se denomina el foramen ciego o secum, que corresponde al traspaso de una vena que se introduce por el sector y se pierde dentro del diploide del tejido esponjoso del hueso frontal. Esta es la fosa craneal anterior. Los forámenes entonces más destacados corresponden a los forámenes de la lámina cribosa y al foramen ciego o secum. Después, la fosa craneal media, que está delimitada por el borde posterior de las alas menores del efenoides, y en la parte posterior, este es un detalle del temporal que se denomina la porción petrosa o peñasco del temporal, que tiene una forma de pirámide horizontalizada, tiene un borde anterior y tiene un borde posterior. De tal manera que el borde posterior de la porción petrosa y hasta el borde posterior de las alas menores constituye el espacio que corresponde a la fosa craneal media. Y aquí hay varios forámenes. El foramen óptico,
a través del cual pasa el segundo par craneal o nervio óptico hacia el interior de la cavidad orbitaria. Después existe un foramen alargado que se denomina fisura orbitaria superior. En otras imágenes se va a ver con más detalles. Después hay un foramen que actualmente se denomina rotundo. Clásicamente era el terminado redondo mayor. Pasa a una de las ramas del quinto par craneal. Después viene un foramen que, de acuerdo a su forma, se denomina el foramen oval. Pasa a otra de las ramas del quinto par craneal. Y por detrás del foramen oval hay un foramen que tiene una forma redonda, pero es más pequeño que el que estaba en la parte anterior, y la nómina actualmente le denomina foramen espinoso, y clásicamente era el denominado el foramen redondo menor, a través del cual pasa una arteria que va a irrigar las membranas que cubren el sistema nervioso central encefálico. También lateral al cuerpo del esfenoides y en coincidencia con el vértice del peñasco, la porción petrosal temporal, hay un foramen que se denomina foramen rasgado anterior o carotidio. Después viene la fosa craneal posterior, en la cual nos encontramos con un gran foramen a través del cual se conecta la médula espinal con el tronco encefálico. El sistema nervioso central encefálico se comunica con la médula espinal. Lateralmente a el foramen magno del occipital hay un par de forámenes que se denomina el canal del hipogloso, a través del cual entonces está pasando uno de los pares craneales que va dispuesto para el control de los músculos de la lengua y que corresponde al nervio hipogloso, canal del hipogloso. También en la fosa craneal posterior hay un par de orificios que están en la cara lateral de la porción petrosal temporal y que se denomina el conducto auditivo interno o poro acústico interno, a través del cual pasa el par craneal número 7, facial, y el par craneal número 8, denominado vestíbulo coclear. Para cada una de las situaciones hay una imagen en particular. Esta imagen son los detalles que le corresponden a la fosa craneal anterior y los forámenes más importantes, lo que corresponde al foramen ciego o secum, en la parte anterior de la crista galli, que es un detalle verticalizado del etmoides, lo que corresponde a la lámina cribosa, que es una lámina horizontal del etmoides. A través de la lámina cribosa del etmoides pasan una serie de filetes nerviosos correspondientes al primer par craneal o nervio olfatorio. Comunica el techo de la fosa nasal con la fosa craneal anterior. El foramen ciego corresponde al paso de una vena emisaria que está drenando la parte anterior del encéfalo y que se mete dentro del hueso y se pierde dentro de él. En el caso de la fosa craneal media, aquí tenemos los límites anterior, el límite posterior. Está lo que corresponde al foramen óptico, un foramen a través del cual pasa el segundo par craneal, la fisura orbitaria superior, que es un foramen alargado y por el cual pasan cada uno de los nervios que se dirigen desde la fosa craneal media hacia la cavidad orbitaria. Nervios que tienen que ver con el control de los músculos del ojo, tanto motores voluntarios como visceromotores, como también nervios que tienen que ver con el sentido de la visión, pero que están asociados al control de tipo parasimpático. Después viene, porque el óptico tiene su foramen propio, después viene el foramen rotundo o redondo mayor, ahí pasa la rama que corresponde al nervio maxilar del quinto par craneal, el foramen oval, por el cual pasa la rama mandibular del quinto par craneal, el foramen espinoso, por el cual pasa una arteria que se denomina arteria meningia media, y el foramen lacerado anterior, o también denominado carotidio. En la fosa craneal posterior está el gran foramen que comunica la médula espinal con el tronco encefálico, el foramen magno del occipital. Lateral a él hay un par de conductos que se denomina el canal del hipogloso, que permiten la comunicación
del par craneal número 12, que nace a nivel del tronco encefálico, y su emergencia para ir a controlar a cada uno de los músculos voluntarios de la lengua, canal del hipogloso. Y entre el temporal y el occipital hay un foramen alargado que se denomina foramen lacerado posterior o foramen yugular, por el cual se inicia la vena yugular interna. Ese es el inicio de ese foramen hacia la parte caudal, se inicia la vena yugular interna. Y esa vena yugular interna no está sola, sino que va acompañada de los pares craneales número 9, número 10 y número 11. A través del foramen rasgado posterior pasa el nervio glosofaringeo, el nervio vago y el nervio accesorio espinal, acompañando el inicio de la vena yugular interna. Si nosotros observamos ahora la cabeza en una vista por la parte lateral, también hay otras fosas que están en la parte periférica de la cabeza. El nombre y la flecha de color rojo nos indica que en la posición lateral de la cabeza está una fosa que se denomina temporal y que tiene un límite. El hueso parietal tiene detalles óseos que se denominan línea temporal superior y línea temporal inferior. Están en el hueso parietal y la línea temporal superior corresponde a la inserción de la aponeurosis del músculo temporal, mientras que la línea temporal inferior corresponde a la línea de inserción del vientre muscular del músculo temporal. Línea temporal superior, línea temporal inferior. El límite superior de la fosa temporal está dado por la línea temporal superior, que cuando llega a la parte anterior va siguiendo el contorno de un detalle del frontal, que se denomina proceso cigomático del frontal, que después se continúa con un proceso que le pertenece al cigomático, pero que va al encuentro del frontal y que se denomina el proceso frontal del cigomático, que después sigue el contorno del borde superior del arco cigomático, que está formado por la unión del proceso cigomático del temporal y el proceso temporal del hueso cigomático. Y llega nuevamente a la parte posterior siguiendo el contorno de la línea temporal superior. En esta fosa temporal, en su interior, nosotros nos vamos a encontrar con un músculo de la masticación que se denomina temporal, que tiene gran desarrollo. No solamente con el músculo, nos vamos a encontrar con la arteria temporal superficial y sus ramas terminales. Nos vamos a encontrar con ramas temporales que provienen de la arteria maxilar. Y nos vamos a encontrar con nervios que corresponden a ramas del quinto par craneal. Por eso es importante, porque son compartimentos cerrados y porque cualquier inconveniente que ocurra dentro de esta fosa puede aumentar de tamaño la zona, pero sin complicar a los elementos vecinos. Si nos recordamos de la fascia de la región cervical, había una celda parotidia, que era un desdoblamiento de la capa superficial de la fascia muscular. Estaba el compartimento de la celda submandibular, que también era un desdoblamiento de la misma. Si había un tumor, una colección líquida, un hematoma dispuesto en estos sectores, se aumentaba de tamaño la celda, pero no comprometía al resto de los órganos. Inmediatamente hacia caudal de la fosa temporal, aquí hay líneas puntadas, lo que significa que es profundo a la mandíbula. Las líneas de color azul así lo indican, la de color rojo también. Esta fosa infratemporal está limitada lateralmente por la mandíbula y limitada medialmente por un detalle del efenoide que va hacia la posición caudal, que se denominan procesos pterigoides, y la parte verticalizada de un hueso que es el palatino. En esta fosa infratemporal van a haber forámenes que llegan al sector, como por ejemplo el foramen oval, como por ejemplo el foramen espinoso, y van a haber nervios que llegan a esta posición, van a haber músculos, van a haber vasos dispuestos en estos compartimentos. Y si sacamos lo que corresponde a los detalles de la fosa infratemporal, si sacamos la mandíbula,
vamos a poder apreciar a otra fosa que es más estrecha, que es la más profunda de la cabeza por la parte lateral y que recibe el nombre de fosa ptericopalatina, de color café claro. Todo esto es el efenoides, que son las alas mayores del efenoides, los elementos que van hacia la parte caudal, limitando las paredes laterales de la fosa nasal, se denominan procesos pterigoideos. Este es el maxilar, y el maxilar en su parte más posterior y profunda tiene los huesos palatinos. Por eso es que esta fosa estrecha y profunda a la fosa infratemporal se denomina fosa ptericopalatina. También va a contener forámenes que llegan a ella con vasos y con nervios que son importantes de reconocer porque controlan la parte sensitiva y motora dispuesta en el sector. Si nosotros ahora observamos la fosa nasal es una estructura que tiene un techo desde el punto de vista óseo. Este techo está formado por un detalle del etmoide que se denomina lámina cribosa del etmoides. Tiene además paredes laterales, en donde otra vez hay detalles del etmoides que están apoyados en esta pared lateral, que se denomina el cornete superior y el cornete medio, cornetes o conchas, por el sonido que producen cuando el aire pasa rápidamente a través de ellos. Están los huesos maxilares, el palatino, y hay un hueso que le pertenece a la cara, que es el cornete o concha inferior. Esos son los detalles óseos para la pared lateral. El piso de la fosa nasal está compuesto por el maxilar, mayoritariamente, y en la parte más posterior, la parte horizontal de los huesos palatinos. Y aquí no se ve, pero el tabique de la fosa nasal, que debiera estar aquí, pero si lo tenemos no vamos a observar lo que está dispuesto en la pared lateral. Hay otro detalle que le corresponde al etmoides, que viene verticalizado a nivel de la línea media y que corresponde a la lámina perpendicular del etmoides. Y en la parte baja de este tabique nasal, aquí otra vez no lo vemos, está lo que corresponde al vómero, mientras que el resto del tabique nasal lo conforma una estructura de tipo cartilaginosa. La cavidad orbitaria, que protege al sistema de la visión, tiene esquemáticamente la forma de una pirámide que está horizontalizada y la base de la pirámide mira hacia la parte anterior de las órbitas, mientras que el vértice de la pirámide está apuntando hacia un foramen que se denomina foramen óptico, a través del cual está pasando el segundo par craneal o nervio óptico. Desde la fosa craneal media lo comunica con el vértice de la cavidad orbitaria. Dispuesta en esta forma piramidal de base anterior y vértice posterior, esta estructura de la cavidad orbitaria tiene un techo, tiene un piso, tiene una pared medial y tiene una pared lateral que aquí están identificados de acuerdo a distintos colores. Los elementos entonces que representan la pared medial, el techo, el piso y la pared lateral de las órbitas. Ustedes tienen que hacer el resumen y el detalle de qué elementos entonces constituyen estas estructuras. A veces accidentes automovilísticos o en deportes que practican golpes a nivel de la cabeza, pueden ocurrir fracturas. El hueso más expuesto corresponde a este, que es el cigomático, y se deforma la estructura que corresponde al macizo facial, especialmente la parte lateral e inferior de las órbitas. También, formando parte del hueso de la cabeza, del cráneo y de la cara, hay una serie de cavidades que presentan algunos de estos huesos de cráneo y cara, que se desarrollan a partir de los 6 meses de nacimiento. No están presentes en la vida intrauterina, sino que se desarrollan a partir de los primeros meses de nacimiento. Y estas cavidades, que se desarrollan como invaginaciones a partir de huesos de la cabeza, cráneo y cara, se denominan senos paranasales.
Y los senos paranasales no forman parte de todos los huesos, sino que solamente de algunos. Por ejemplo, están los senos frontales, están los senos maxilares, que son los más grandes de todas las cavidades dispuestas a nivel de la parte nasal, de los senos paranasales. Están las celdillas etmoidales, que son varios pequeños compartimentos dispuestos en las masas laterales del etmoide, y están también correspondientes a los senos efenoidales, que son los únicos senos que no drenan directamente a la fosa nasal, sino que a un sector que es la rinofaringe. El resto de los senos paranasales, frontal, maxilar, celdillas etmoidales, drenan a los compartimentos dispuestos en el interior de la fosa nasal. Como son invaginaciones que se producen en los primeros meses de vida, antes del año, ya se están desarrollando, estas cavidades paranasales mantienen una conexión con el interior de la fosa nasal. Y ellos se desarrollan con dos objetivos: para poder aligerar el peso de los huesos de la cabeza, y segundo y más grande de todos los objetivos, actuar como cajas de resonancia para poder intervenir en el proceso de la emisión de la voz. Estos senos, como se desarrollan a partir de huesos de la cabeza, que están en los límites de lo que corresponde a la fosa nasal, arrastran parte de la mucosa de la fosa nasal hacia el interior de estos huesos. De tal manera que normalmente están tapizados por una membrana de líquido que es pequeña, solamente lo que hace es humedecer estas cavidades. Pero cuando hay infecciones de tipo virales, infecciones de tipo bacterianas o respuestas de tipo alérgicas ante contaminantes ambientales, las mucosas de la fosa nasal, que son las mismas mucosas que revisten interiormente los senos, se inflaman, producen un incremento del líquido, el tono de la voz se altera, disminuye, se hace más apagado, y si los conductos que los mantienen comunicados con la fosa nasal no se mantienen permeables, los líquidos se van contaminando, se van infectando y van provocando graves inconvenientes de dolor, de inflamación y de alteración de la fonación. La inflamación de estas cavidades, que son los senos paranasales, se denominan sinusitis o pansinusitis, porque prácticamente los afectan a todos. Estos son los senos frontales, pero pueden tener variedad en su forma. Normalmente son dos, separados por un tabique, pero se pueden encontrar variantes sin ser conceptos patológicos. Variantes pueden haber 3, pueden haber 4 senos frontales, no normal es que sean 2 y amplios. Los senos maxilares son 2, los más grandes de todos, también drenan a la fosa nasal. Las celdillas etmoidales también contribuyen con su drenaje al interior de la fosa nasal, mientras que el seno efenoidal, que es el más posterior de todos, drena con su conducto al sector de la rinofaringe. Aquí tenemos al seno maxilar, que tiene una relación con las raíces dentarias de la arcada superior, fundamentalmente los 3 molares de la arcada superior, primero, segundo y tercer molar, que a veces por infecciones de estas piezas dentarias pueden alterar la mucosa del interior del seno maxilar. O al revés, una sinusitis maxilar puede provocar aflojamiento y contaminación de las raíces dentarias de los 3 molares de la arcada dentaria superior. Este es el más grande de todos los senos y que lamentablemente tiene un conducto que está ubicado en la parte superior. En cambio, el resto de los conductos siempre van orientados a favor de la gravedad. A favor, el seno frontal, las celdillas etmoidales, el seno efenoidal. Pero este es el único que va en contra de la gravedad. De tal manera que es más difícil el drenaje de las secreciones contenidas en su interior. Si nosotros hacemos un corte a nivel de la fosa nasal y resecamos los cornetes, este es el resecamiento del cornete inferior, el resecamiento del cornete medio, del cornete superior,
entre el cornete y las paredes laterales de la fosa nasal hay espacios. Estos espacios se denominan meatos. Este es el meato inferior, este es el meato medio, y en este espacio oscuro estaría el meato superior. Y en estos meatos hay desembocadura de conductos. Por ejemplo, en el meato inferior está la desembocadura de un conducto que drena las lágrimas que vienen desde el interior del globo ocular a través del drenaje del seno de un conducto que se denomina nasolagrimal y que pertenece al unguis o lagrimal, logra pasar a través de un conducto que está en la profundidad del ángulo medial de las órbitas y que termina abriéndose el conducto nasolagrimal al meato inferior. Muchas veces uno está llorando cuando hay un incremento de las lágrimas o cuando tiene alergias a ciertos elementos externos, aumenta la secreción que baña el globo ocular y las lágrimas se vierten hacia la parte externa a través del párpado inferior, pero algunas de ellas también logran drenar al interior de la fosa nasal. Y esas lágrimas pueden desplazarse hacia la fosa nasal por la parte anterior o pasar hacia la parte posterior. El conducto nasolagrimal se abre entonces en el meato inferior. En el meato medio hay elementos más destacados. Hay un espacio en forma de semiluna que se denomina yato semilunar, que tiene un conducto en la parte superior. Este es una cánula, es una sonda metálica que está conectando el seno frontal con la parte más alta del yato semilunar. Ese es el conducto de drenaje del seno frontal. Parte más alta del yato semilunar. La parte más baja del yato semilunar también tiene la abertura de un conducto. Esta es la abertura del conducto que corresponde al seno maxilar. Ya lo habíamos visto en la otra imagen, que el seno maxilar está en esta presentación, pero el conducto lamentablemente va dispuesto hacia la parte cefálica. Se abre aquí, en la parte más baja del yato semilunar. Cuesta mucho que el drenaje de los líquidos del seno maxilar logren llegar hasta su posición final. Después hay un abultamiento, un levantamiento por detrás del yato semilunar que se denomina bulla etmoidal. Y en esta bulla etmoidal drenan las celdillas etmoidales anteriores y medias. Aquí hay conductos para poder drenar unas celdillas etmoidales que están dispuestas en la posición anterior y media. Y finalmente en el meato superior, aquí no se logra apreciar muy bien, se están abriendo los conductos correspondientes a las celdillas etmoidales posteriores. Mientras que en la rinofaringe, en un espacio que se denomina receso esfenoetmoidal, que es la parte más alta y superior de la rinofaringe, drena el conducto del seno esfenoidal. Si se tapan estos conductos por inflamación de la mucosa, los líquidos que están contenidos dentro de los senos no van a salir. La mucosa va a seguir produciendo líquido, va a provocar dolor, porque aumenta la presión, es un dolor del tipo latente, no solamente dolor, sino que alteraciones de la fonación, infecciones y eventualmente las láminas óseas de estos sectores que son muy delgadas pueden llegar a comprometerse, provocando grandes infecciones en los huesos que presentan senos paranasales. Esta es una imagen de lo mismo, el conducto del seno lagrimal, el yato semilunar, con el drenaje del seno maxilar en la parte baja, el drenaje del infundíbulo, que es una especie de embudo del seno frontal, la parte más ancha del embudo en la parte baja del seno, la parte más angosta del embudo, terminando en el yato semilunar en su parte más superior. La abertura de las celdillas etmoidales anteriores y media, y finalmente la abertura de las celdillas etmoidales posteriores. Una imagen radiográfica de una posición frontal y de una posición lateral. Estos son los senos frontales. Si ustedes se fijan,
el seno frontal del lado derecho no es simétrico con el seno frontal del lado izquierdo. Y esto no es patológico, esto es normal. Estos elementos que están viendo de un color más oscuro es el color natural de una imagen radiográfica correspondiente a los senos maxilares. No se puede apreciar muy bien, pero en esta posición estarían las celdillas etmoidales y en un plano más posterior lo que corresponde al seno efenoidal. En esta vista lateralizada, aquí tenemos la presentación del seno frontal, que está despejado, la posición del seno maxilar, que no está tan despejado, aquí se ve más despejado el del lado derecho, un poco más contaminado el del lado izquierdo. Este es el seno efenoidal, y en este compartimento estarían las celdillas etmoidales anteriores, las celdillas etmoidales medias y las celdillas etmoidales posteriores. Después algunos detalles que le corresponden al maxilar. Se destaca porque presenta una serie de orificios o alvéolos dentarios que reciben las raíces de las piezas dentarias de la arcada superior, que presenta un detalle hacia la parte anterior, inmediatamente por debajo del tabique nasal. Ustedes se pueden tocar desde la parte baja hacia arriba lo que corresponde al tabique nasal, y hay una saliente dura que corresponde a la espina nasal. Después viene la incisura nasal o la incisura del maxilar, que forma la abertura anterior de la fosa nasal. Un foramen que está a caudal de las órbitas, que se denomina foramen infraorbitario. Son forámenes dispuestos hacia la parte externa del maxilar. Por ahí pasan elementos vasculares y nerviosos. El proceso cigomático del maxilar, que va al contacto del hueso cigomático. Un levantamiento en su parte posterior que se denomina el tubérculo del maxilar o el tuber del maxilar. Un proceso frontal que va al encuentro del hueso frontal, y lo que corresponde también al piso de la cavidad orbitaria. Los detalles más importantes del maxilar. En la mandíbula, para el estudio de la mandíbula, nosotros vamos a tener que existe una porción horizontalizada que se denomina el cuerpo de la mandíbula, una porción verticalizada que en general se denomina la rama de la mandíbula. Hay detalles de la rama, hay detalles del cuerpo y hay detalles que están justo en la fusión de la rama y del cuerpo. El reborde mandibular, que es el borde inferior que periféricamente va contorneado todo lo que corresponde al cuerpo. Recordemos que esto forma el límite de la cabeza y el cuello por la parte anterior. El ángulo, que es el punto de encuentro entre el cuerpo y la rama de la mandíbula. Después viene la rama de la mandíbula, que en la parte superior termina en una superficie articular elipsoidea, alargada en el sentido transversal, que es el cóndilo de la mandíbula, con el cuello del cóndilo hacia la parte anterior una escotadura o incisura mandibular, un levantamiento en forma triangular que se denomina el proceso coronoideo de la mandíbula, una línea oblicua, y también presenta alvéolos dentarios, esta vez para las piezas dentarias de la arcada dentaria inferior. La eminencia mentoniana, que corresponde a un punto de levantamiento y de fusión de lo que originalmente eran dos mandíbulas, después quedan complementadas en un solo hueso, en una consolidación desde el punto de vista de su desarrollo que se denomina eminencia mentoniana, un foramen que se denomina mentoniano. Y tanto en el maxilar como en la mandíbula va a recibir lo que corresponde a la dentadura temporal, que es lo que estamos observando en esta imagen, y a la dentadura definitiva, que también la estamos observando, pero como brotes que están en la profundidad de estos huesos. La dentadura temporal, lo vamos a ver en cavidad oral, está conformada por 20 piezas óseas. La dentadura definitiva, que está, lo vuelvo a repetir, de color calipso, conformada por un número mayor de piezas, 32 piezas dentarias.
Pero muchas veces las personas no le dan importancia al aseo de las piezas dentarias que constituyen la dentadura temporal, porque supuestamente las van a cambiar por piezas definitivas. Como las piezas definitivas ya existen como brotes en niños entre los 2 a 5 años, la primera pieza definitiva aparece a los 6 años, pero estos ya están en brotes en un niño de menor edad. Si los elementos temporales entran en un proceso de infección, una carie, por ejemplo, a través de las raíces pueden llegar a contaminar a los dientes definitivos aún antes de erupcionar. Aquí el título no tiene que ver mucho con lo que estamos mostrando, porque lo que debieran identificar aquí ustedes desde el punto de vista general son los elementos óseos que conforman la cavidad oral. La cavidad oral es una estructura que tiene una abertura en la parte anterior, delimitada por los labios, que tiene una abertura delimitada en la parte posterior, delimitada por los elementos de la orofaringe, los pilares palatoglosos, el paladar blando, la úvula, la raíz de la lengua, y que desde el punto de vista óseo tiene un techo, tiene paredes laterales y tiene un piso que está conformado por el yoides y los músculos que van hacia la posición de la cavidad oral. Los huesos que forman las paredes laterales están conformados por el maxilar derecho e izquierdo, las respectivas piezas dentarias. En la parte baja y lateral está conformado por la mandíbula y las respectivas piezas dentarias. El techo está formado por el maxilar, está formado por los palatinos en su parte más posterior y, ya lo habíamos dicho, lo que constituye la abertura posterior está delimitado por una estructura que se puede mover, contraer o dilatar y que es el istmo de la fauces, parte de la orofaringe, velo del paladar, úvula, pilares palatogloso y raíz de la lengua. A partir de este concepto, ustedes debieran desarrollar 3 actividades. Primero, tienen que analizar la ubicación de los forámenes de la cabeza, de la fosa craneal anterior, de la fosa craneal media, de la fosa craneal posterior, de los forámenes que están fuera de la cabeza. Por ejemplo, hay un canal o foramen que se denomina el canal del facián o estilo mastoideo. Hay otro foramen que se denomina infraorbitario, supraorbitario, supratroclear, mentoniano, que lo acabamos de ver, que también tiene una importancia porque pasan elementos vasculares o nerviosos. Primero, ¿a qué hueso le pertenecen? ¿Dónde están ubicados dentro del hueso? ¿Y qué elementos pasan a través de ellos? En la medida que vayamos pasando a las clases de elementos vasculares y nervios, lo van a ir complementando. No es para que lo desarrollen hoy día mismo, pero sí con el transcurso de las clases. La segunda actividad es identificar la ubicación y el concepto para definir los puntos craniométricos. Ustedes como médicos van a tener que desarrollar evaluación de mediciones de tipo cefálica, ya sea para ver cómo está avanzando el normal desarrollo del feto en la vida intrauterina o en la vida después del nacimiento. ¿Se acuerdan que era importante? Habíamos hablado de la sinostosis a nivel craneal, las deformaciones que existían a nivel de esos elementos y que pueden limitar la normalidad desde el punto de vista intelectual. Entonces es importante porque ustedes lo van a realizar. Hay puntos que se denominan craniométricos y que tienen una ubicación dentro de los huesos de la cabeza. Son puntos que se describen, que tienen un concepto de localización, que no corresponden, o a veces sí corresponden, a localización con reparos óseos, pero otras veces no, son puntos arbitrarios. Por ejemplo, la eminencia occipital externa, desde el punto de vista craniométrico, se denomina inion. La eminencia mentoniana, desde el punto de vista craniométrico, se denomina nation. El ángulo de la mandíbula, desde el punto de vista craniométrico, se denomina gonion.
Y así hay varios conceptos y localizaciones para puntos de referencia que ustedes van a tener que utilizar. Y una vez que los tengan localizados y sepan exactamente cuál es el concepto, además de eso, saber cuáles son los diámetros o perímetros que ustedes tienen que medir a nivel de la cabeza. Hay un diámetro traqueoberigmático, hay un diámetro que va desde el punto medio de los arcos superciliares hasta el ilion, hay circunferencias craneales, hay circunferencias de tipo faciales, todo eso tiene que tener un nombre y un concepto. Entonces, eso es lo que van a tener que averiguar ustedes. En el Moodle hay una lista de reparos óseos específicos para cada hueso de la cabeza, que no lo son todos, son algunos de los huesos de la cabeza. Y después vienen una serie de imágenes dentro de este Power que describen específicamente los detalles de los huesos de la cabeza. Entonces, esa lista de reparos óseos la tienen que correlacionar con las imágenes que estamos presentando a continuación. Ese es el frontal, lo que ya habíamos comentado. El frontal se desarrolla a partir de 2 puntos de osificación, de tal manera que hay una sutura cuando este hueso se encuentra en desarrollo, que se denomina sutura metópica. A veces se saca una radiografía a los 20, a los 30 años, y existe una línea de separación entre los huesos frontales. Eso es anormal, pero no patológico, no es una fractura. Es una sutura metópica que no se ha consolidado ni se va a consolidar. En el laboratorio nosotros tenemos suturas metópicas de cráneos que pertenecen a personas de más de 30 o 40 años. Hay persistencia de suturas metópicas, para lo que lo consideren como anormal, pero no patológico. El occipital, visto desde la parte inferior con sus detalles, el mismo occipital visto por la parte craneal, por la cavidad, el parietal por la parte externa, el mismo parietal pero por la parte interna. Esto, por ejemplo, corresponde a los surcos que deja una arteria que se denomina la arteria meningia media. Estas son las arterias que corresponden a los vasos meningios posteriores. Este es el hueso temporal en una vista lateral. Este es el proceso mastoides. Este es el conducto auditivo interno. Este es el proceso cigomático del temporal que va al encuentro del cigomático. La superficie articular del temporal, que tiene una fosa en la parte posterior y tiene un tubérculo hacia la parte anterior. La escama o la concha del temporal, visto desde la parte interna. Esta es la porción petrosa del temporal, el poro acústico interno. Un proceso en forma de punta que va hacia la parte caudal, proceso estiloide del temporal. Y una vista del temporal por la parte inferior. Esta es la fosa articular del temporal y este es el tubérculo articular. Proceso mastoide. El foramen o canal estilomastoideo o canal del nervio facial. Se llama estilomastoideo porque está entre el estiloide y el mastoide. El efenoides, que lo han comparado con un murciélago, con una mariposa, con la forma de un avión, tiene una parte central que es el cuerpo. 2 procesos lateralizados que forman parte de la fosa craneal anterior, alas menores. 2 procesos lateralizados más amplios que forman mayoritariamente la fosa craneal media, alas mayores. 2 procesos que van hacia la parte caudal, limitando lateralmente la fosa nasal, que son los procesos pterigoideos, con una lámina medial, una lámina lateral y una fosa de separación entre ambas. El mismo efenoide, visto desde arriba, a las menores, a las mayores, el foramen rotundo, el foramen oval, el foramen espinoso, la fisura orbitaria superior, el foramen óptico, son todos elementos que le corresponden al efenoides en su fosa craneal media. El cuerpo del efenoides, que contiene la fosa hipoficiaria,
donde se aloja la glándula hipófisis, limitada en la parte anterior por los procesos clinoides anteriores y en la parte posterior por los procesos clinoides posteriores. El etmoides, que tiene la lámina cribosa, que está horizontalizada, que tiene una lámina verticalizada que forma parte de la fosa craneal anterior, la crista Galli, que cuando llega al interior de la fosa nasal se transforma en la lámina perpendicular del etmoide, formando parte del tabique nasal, la parte media y alta del tabique nasal, quedando para el vómer la parte más baja. Las masas laterales, que se denominan así porque son laterales a la lámina perpendicular, y que si las rompemos, en el interior estarían las celdillas etmoidales anterior, media y posterior, lo que corresponde a los cornetes nasales medios y al cornete nasal superior. En una vista lateral de color rosado, entonces, los detalles del etmoides, de color azul, el cornete inferior. El unguis o lagrimal, formando parte de la pared medial de las órbitas. Si ustedes se tocan el ángulo medial del ojo, hay un levantamiento duro. Ese levantamiento duro corresponde a la cresta del unguis o lagrimal. Inmediatamente por detrás de esa cresta hay un conducto que se denomina el conducto nasolagrimal, que viene en esta posición. Los huesos nasales, el unguis o lagrimal, lo que yo les pedía que se tocaran en el ángulo interno del ojo es este levantamiento, que da paso entonces al conducto nasolagrimal. El tabique nasal, formado en la parte media y alta por la lámina perpendicular del etmoides, en la parte baja por el vómer, y en la parte más anterior esto está complementado por un cartílago del tabique nasal. Detalles del maxilar y de los palatinos en su parte más posterior, de la mandíbula, detalles de la rama, detalles del cuerpo. De la misma mandíbula, pero por su cara interna, visto desde la cavidad oral. ¿Alguna pregunta? Y finalmente los detalles del yoides, que es un hueso que no articula con hueso de la cabeza, pero que forma una importante misión desde el punto de vista del origen, del anclaje de músculos que van hacia la cavidad oral, ya sea para poder formar el piso o músculos de la lengua, que está conformado por el cuerpo del yoides, las astas menores del yoides y las astas mayores del yoides. ¿Alguna consulta sobre lo que hayamos visto hoy día? Desde el punto de vista clínico, una orientación, algo que no les quedó claro. Todo lo que sea desarrollo específico de fosa nasal, cavidad oral, cavidad orbitaria, compartimentos del oído, nos quedan por desarrollar. Nos quedan por desarrollar los nervios de la cabeza, nos queda por desarrollar los elementos vasculares de la cabeza y los compartimentos de la órbita, la fosa nasal, la cavidad oral y el oído. Estamos en la estructura general. ¿Preguntas?